Buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias por haber venido, muchas gracias por estar y acompañarnos en esta ocasión. Bueno, yo siempre digo cosas parecidas cuando inauguro las presentaciones porque son verdad, o sea, no por ser repetidas dejan de ser ciertas. Para nosotros, para la Editorial Universitaria de Buenos Aires, uno de los acontecimientos que más nos alegra, que más felicidad nos produce, es presentar libros nuevos, porque eso significa que el catálogo sigue vivo, que hay gente que todavía quiere publicar con nosotros y hay gente que todavía quiere leer nuestros libros, si no, no los podríamos hacer. Dicho eso, bueno, en este acto particular vamos a presentar el libro de Martín Merenzón titulado Reflexiones médicas frente a las catástrofes, a partir de las catástrofes, el Hospital de Clínicas de la AMIA al COVID, que es un título que convoca, que interpela, que interesa, y por eso mismo, digamos, le dimos alojamiento en nuestro catálogo sin dudar. Cuando llegó la propuesta de Martín, que llegó solito, o sea, nadie lo trajo, ¿no? Él hizo todo lo que hay que hacer correctamente, siguió los pasos de la página web, tal como las instrucciones tal como están ahí, y hoy está acá, quiere decir que el protocolo más o menos sirve. Pero bueno, en el directorio donde se tratan y se discuten las propuestas que nos llegan, no hubo dudas, porque era un libro que parecía, digamos, de manual para Eudeva, o sea, parecía hecho a pedido para el catálogo, porque tenía todo que ver con la universidad, todo que ver con la actividad de la universidad y todo que ver con la ciudad donde se aloja esa universidad, ¿no? La ciudad que le da espacio a esa universidad. Así que, bueno, hubo un consenso unánime y generalizado de que, bueno, el libro era para nosotros y que no se fuera a ir a otro lado. Así que estamos muy contentos de poder hoy ya sacarlo a la luz, dárselo, entregárselo a los lectores, ¿no? El paso final de todo este camino. Así que, bueno, a mí solo me queda agradecer, en principio agradecerle a Martín por habernos confiado su criatura, bueno, por el trabajo, de nuevo por la confianza, bueno, al doctor Del Bosco por acompañarnos en este evento y a todos ustedes por acercarse acá para esta fiesta, ¿no? La presentación del libro siempre tiene esa característica, sobre todo cuando es así, tan familiar, menos acartonada, menos institucional y más entre amigos, entre colegas, entre familia, que son las que más nos gustan a nosotros. Le agradezco a Martín la invitación a presentar este libro, Reflexiones médicas a partir de las catástrofes, el Hospital de Clínicas de la AMIA al COVID. Estoy muy contento de estar aquí, sobre todo porque esta invitación me permite la felicidad de compartir con ustedes esta reunión y sobre todo el poder dar testimonio de la obra de Martín. He sido testigo de su crecimiento, de su búsqueda permanente de superación y de su esfuerzo. Lo hice primero como docente y luego como amigo. Saben que durante décadas me preocupé por el armado de mi currículum. Fue un armado artesanal para los que se imaginan difíciles y a veces oscuros concursos que uno encuentra en su vida. Ahora comprendo, ya muchos años después, esa expresión tan lúcida de Sarmiento que dice que el currículum de un docente son sus discípulos. Y en esa lista Martín brilla, además de otros que también son mis amigos y algunos están aquí presentes. En el texto que nos convoca, Martín reflexiona sobre lo social, lo político y lo emocional a partir de experiencias catastróficas. Percibe, entiende, utiliza esa magnífica oportunidad que la medicina nos da, nos ofrece, que es la de ir desde la biología más cruda a la comprensión de las complejidades del mundo y de la vida.
La medicina ofrece una ventana formidable para entender, ¿no?, el mundo y la vida, además de lo estrictamente médico. Esto me lo decían de estudiante, yo tardé en comprenderlo. Me decían, me hablaban de la medicina y los hospitales como escuela de vida. Creo que es tal cual. La obra de Martín lo logra y proyecta luz sobre oscuridades de nuestra querida Argentina, oscuridades que nos empantanan, nos detienen y a veces nos hacen retroceder. Responde al lúcido interrogante que Andrés Malamud plantea en el prólogo. Andrés Malamud se pregunta, ¿por qué la Argentina brilla en las emergencias y falla en la diaria? Por supuesto que para que esta luz ilumine lo importante y la síntesis ocurra, se necesita de perspicacia y de sensibilidad, ¿no? Además, obviamente, se necesita de esfuerzo y perseverancia. Las cosas no se merecen, se consiguen. Y en estas empresas o se tiene disciplina o tenemos arrepentimiento, ¿no? Las catástrofes que vertebran el libro, según mi mirada, actúan como disparadores de reflexiones. Pero además las intuyo como experimentos que ofrecen conclusiones. Martín formó parte como docente del Departamento de Fisiología de la Facultad y quizá como una expresión de un legado silencioso, aplicó el venerable método científico en el análisis de estos eventos brutales, inesperados. Es interesante que ya previamente ayudantes y jefes de trabajos prácticos de las cátedras de fisiología contribuyeron decisivamente a la lucha contra la polio y al desarrollo de las primeras terapias intensivas. Y más recientemente, también estos ayudantes y docentes de fisiología sumaron muchísimo en el apoyo respiratorio de las víctimas del COVID. Evidentemente, una etapa brillante en nuestra facultad dejó su marca y su genética cada tanto reaparece. El círculo puede cerrarse y completarse aún más. Martín comenzó a los 12 años en el Nacional Buenos Aires, de la UBA, obvio, y se cierra hoy con Eudeva, la editorial de la UBA, publicando el libro. Cada tanto hay algo que sale bien, y hoy creo que es eso lo que está ocurriendo. Gracias, Jimena, por la presentación y a Eudeva por la confianza, por la oportunidad. Es la verdad un sueño que estoy cumpliendo y es lindo estar acá con ustedes compartiéndolo. Lo cierto es que este libro es hijo de la pandemia y lo escribí por 5 razones que les quiero contar. En marzo del 2020 empezaba un periodo de transición laboral y personal. Cuando la pandemia empezó, yo había aceptado mi cargo como jefe de residentes y en ese histórico marzo había renunciado a otros trabajos que se superponían con las obligaciones de la jefatura. Me había quedado solo con un trabajo de guardia que pagaba algunas cuentas, sí, pero no todas, y estaba a la espera de junio, momento en el que comenzaría este nuevo ciclo. Los que están en el mundo médico y pasaron por alguna residencia saben que los ciclos se miden de junio a mayo, y definitivamente los 31 de mayo son nuestros 31 de diciembre. Marzo del 2020 me encontró laboralmente bastante despojado de obligaciones, lo que en criollo decimos en pelotas. Al mismo tiempo estaba en una transición personal, estaba de novio, pero me había caído la ficha de que me iba a casar, con quien ahora es mi esposa, Sol, y la ficha me cayó de forma natural, realmente sin esfuerzo, pero aún mi mundo estaba movilizado porque venían grandes cambios, estaba en un limbo transicional entre realidades, entre el noviazgo y el casamiento. Pero ¿por qué les cuento todo este contexto? Y es para justamente ejemplificar que es un hecho que la pandemia, y más precisamente la cuarentena estricta,
les cayó de repente a todos en algún momento particular. De un día para el otro se cerró el país y cada uno quedó plastificado en el momento vital en el que se encontraba. Algunos se iban a mudar y no pudieron, otros tenían una fiesta de cumpleaños, de 60 la cancelaron, unos afortunados y desafortunados al mismo tiempo planeaban un viaje cuyos pasajes quedaron flotando ahí en el éter medio eternamente. Pero estamos todos siempre en momentos particulares donde pasan cosas, aunque no nos demos cuenta. Incluso cuando sentimos que estamos estancados, el tiempo pasa y nos movemos para adelante. Es una constante aceleración. Y es la misma paradoja perceptiva que cuando estamos en un tren o en un avión moviéndonos a alta velocidad, pero nos sentimos quietos. Creo que aún no dimensionamos el proceso histórico del que fuimos partícipes y testigos, el cierre y encierro de la sociedad moderna, el desajuste de la economía global y el triunfo aplastante de la ciencia que desarrolló una vacuna en un año y la produjo a escala de billones de dosis. Entonces, primeramente, este libro es un intento de materializar ese momento histórico y hacer consciente lo inconsciente. Fue el producto de buscar superficializar lo que estaba sumergido, decir, amigos, esta realidad distópica es simplemente la realidad. No hay salida ni alternativa. Hay una pandemia, estamos en cuarentena y estamos atravesando algo que pasa, esperemos, una vez cada 100 años. Cuando quedé atrapado en ese limbo transicional, empecé a idear un plan para que la pandemia no trunque mis planes con un efecto tipo todo o nada. Primero le propuse Casamiento Sol y segundo salí a buscar laburo. Así empecé a trabajar como coordinador médico en una unidad de febriles de urgencia o UFU de la Ciudad de Buenos Aires. Para los que no saben bien qué son estas UFU, les cuento. Este era un colegio enorme, en este caso, que devino en un centro de testeo, triage y derivación, y ya sea de forma espontánea o derivados de algún hospital o traídos por ambulancia, entre 120 a 200 personas por día venían a ser evaluadas. Les recuerdo que esto era mayo del 2020, no había vacuna, no había test, no había nada a gran escala. Sí teníamos esas pistolitas que medían la temperatura en la frente a confirmar. Mi primer día de trabajo fue puro caos, nadie sabía lo que tenía que hacer ni cómo hacerlo. Teníamos que entrevistar a los pacientes, tomarle los vitales, ver si cumplían con criterios para ser testeados, hisoparlos, mandar la muestra a un laboratorio en otra parte de la ciudad, que tardaba, y según otros criterios decidir si se iba a la casa, a un hotel o internarse en un hospital. Los resultados del hisopado tardaban días en volver, por lo que todos los pacientes eran sospechosos para nuestros ojos. No es lindo decirlo, pero no solo eran sospechosos, sino que representaban un riesgo para nuestra integridad personal. Eso estresaba. Yo no entendía cómo ponerme el EPP, neurocirujano, a veces pasa estas cosas, equipo de protección personal sería, ¿no? Había una danza, contradanza para eso. Primero un camisolín, ponerse alcohol en las manos, después los guantes, alcohol en las manos, el 3M, alcohol, etc. Nunca terminé de saberlo de memoria. También había que estudiar los criterios para todo, que cambiaban semanalmente. Y por último había tensión. El personal de salud estaba tenso y con miedo, la gente estaba tensa y con miedo, era un ambiente con tensión al cuadrado. Nadie nos enseñó cómo manejarnos en una catástrofe a gran escala, no hay una materia en la carrera que se llame pandemia y yo necesitaba aprender cómo tenía que manejarme. Me puse a leer un libro sobre la gripe española que fue de increíble ayuda para entender el comportamiento de un virus respiratorio muy contagioso, pero lo cierto es que esto fue en 1918, era distinto del ambiente, no existía conocimiento ni las herramientas científicas con las que contamos ahora, entonces este texto tenía sus limitaciones. Así que recurrí a la experiencia, le pedí a mi mentor médico del Bosco que me enseñe su experiencia manejando catástrofes a gran escala. Alguna vez alguien me dijo, para novedades, los clásicos. Las charlas las tuvimos por videollamada, había problemas de conexión, la cámara apuntaba a cualquier lado, se entrecortaba las llamadas, todos los condimentos de un Zoom a primera vuelta. Le pedí que me cuente de su experiencia como jefe de la terapia intensiva del Hospital de Clínicas encargado del manejo de las víctimas del atentado a la AMIA. Era tanto lo que tenía para contar, tan ricas experiencias, que empecé a escribirlas, a desgrabar las conversaciones, y mientras hablamos de la AMIA, la tragedia de Cromañón se hizo presente. Y más adelante del proyecto, cuando ya me di cuenta que estaba tan bueno lo que estábamos hablando, que le empecé a dar forma de libro, sumamos la voz quirúrgica del doctor Sarotto, quien fue cirujano de guardia en ese fatídico día de 1994. Entonces, en segundo lugar, este es un intento de mostrar las enseñanzas y la sabiduría de mi maestro. Uno puede leer muchos libros y estudiar hasta el cansancio, pero el conocimiento que solo se gana con la experiencia. Lo vivido lo capacita a uno para detectar patrones repetitivos y características de ciertas situaciones que a su vez te permiten predecir con bastante precisión lo que va a pasar en un futuro cercano. Y esa es la definición del experto. Dentro del caos que fueron estas tragedias a gran escala, hubo mucho aprendizaje que sirvió para situaciones futuras. Tanto Del Bosco como Sarotto lo dicen, muchas vidas se salvaron en Cromañón por todo lo aprendido en AMIA. Quise rescatar esa nota positiva dentro de tanta tragedia. Quise plasmar por escrito esa metamorfosis de dolor en aprendizaje, que no es más que una forma de sublimar.
Busqué activamente ese lado brillante y positivo dentro de eventos muy oscuros. La experiencia, dicen, es un peine que te dan cuando te quedas pelado. Digamos que este libro es la descripción de ese peine. En tercer lugar, lo escribí para hablar de AMIA. Hay eventos que sacuden el letargo de la rutina. Mucho se dijo de este atentado, pero como aún no se hizo justicia por lo que pasó, gran parte orbita alrededor de un enfoque judicial y policial. Siento que se perdió la mirada humana de lo que pasó. La bronca generada por la ineficiencia político-judicial tapó la condición humana de la tragedia. Perdimos el foco de lo vivenciado por sus protagonistas y nos concentramos en la abstracción AMIA. En la AMIA como concepto de injusticia, de dolor, de enojo. Quise volver a los hechos y a las emociones y dejar de lado los prejuicios, las controversias y las conceptualizaciones infértiles. Si bien resultará un relato incompleto, por lo menos esta es la mirada de unos médicos que fueron protagonistas. Este libro es un acto de memoria. La cuarta razón que me llevó a escribir el libro fue el caos diario del mundo. La pandemia profundizó ese caos. Si antes del COVID el mundo era incomprensible e impredecible, después del COVID esto se agudizó. Ya no sabíamos si un negocio estaba abierto o no, si el restaurante había cerrado por la pandemia o no, si algún conocido había muerto, si el colegio iba a abrir mañana, si el avión iba a salir. Ese caos me llevó a buscar marcos de referencia que me ayudaran a entender mínimamente el comportamiento humano. No me propuse entender el movimiento de los astros celestiales, solo a nosotros mismos. Tal vez hubiera sido más fácil entender los movimientos de los astros celestiales, pero bueno. Esa inquietud hizo que leyera autores como Harari, Kahneman, Malamud, Huntington, Frankl, de Walls. Cada uno de estos autores me otorgó claridad en medio de la entropía. Cuando lean el libro van a ver que las palabras de ellos recorren la obra casi en igual o mayor proporción que las mías. Y eso me lleva a mi quinta y última razón. Este libro lo escribí para que sea leído. Creo que estos médicos tienen mucho para contar. Creo que estos brillantes autores que les mencioné pueden ayudar a muchos otros que me ayudaron a mí. Nos puede dar consuelo para atravesar situaciones que no entendemos. Puede que no curen todos nuestros males, pero por lo menos nos hacen sentir que no estamos solos. Cuando escribía el texto o leía a algún autor que me gustaba, me acordaba de algún amigo o familiar que se podrían interesar por lo que estaba leyendo. Entonces, ¿qué mejor manera de compartirlo que recortar lo que yo creía más importante y distribuirlo? El libro es corto y busca ser fácil de leer. Creo que uno puede leerlo en el colectivo, en una sala de espera, entre cliente y cliente, donde sea. Capítulos cortos, conocimiento accesible. Si el libro les gusta, háganlo circular. Y si no, también. Porque el prólogo que escribió Andrés Malamud no tiene desperdicio. La AMIA, Cromañón y COVID tienen que ser pensados y repensados. Sobre todo, tenemos que aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Siento que no hacemos este ejercicio lo suficiente. Lo reprochable no es errar, sino errar dos veces de la misma manera. Este es un libro pensado para mostrar algo positivo, el lado luminoso de un evento oscuro. Spoiler alert, tiene un final feliz. Muchas gracias.